Hola, muy buenas Hola. tardes a todos. Bienvenidos al webinar Riesgo de esta inflación, ¿en qué puedo invertir?, en el que vamos a entrevistar a Juan Ramón Caridad, que es el responsable para Iberia y Latinoamérica de GAM Investments. Juan Ramón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un verdadero placer estar con My Investor hoy aquí hablando de un tema que tiene su punto. Te recuerdo que tienes que conectar el vídeo. A ver, ahí te tenemos. Ahora sí. Muy Muy buenas buenas tardes. tardes, mil perdones. Muy bien, bueno, pues nada, antes de arrancar con la entrevista que le haremos a Juan Ramón, simplemente recordaros que el webinar de hoy se enmarca dentro de un ciclo de webinars que tenemos en MyInvestor que se llama Aprende con las gestoras, y es un ciclo de webinars en el que solemos entrevistar a gestores estrella o a representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales para que nos ayuden un poco, bueno, pues a aclarar los principales conceptos relativos a la educación financiera. Y de paso también para que nos ayuden a conocer un poco mejor, bueno, pues el fondo que gestionan o como es el caso de hoy, la gestora a la que representan. El webinar constará de una entrevista y al término de esta entrevista podréis plantear todas las dudas que tengáis a través del chat. Si os surgen dudas a lo largo de la presentación, no pasa nada porque las vayáis dejando en el chat, que luego las recuperamos al final. Y bueno, pues como os decía, hoy vamos a tener con nosotros a Juan Ramón Caridad, que es el responsable para el mercado ibérico y Latinoamérica de la gestora GAM. GAM es una gestora independiente de origen suizo que se fundó en 1983 y que tiene cerca de 100.000 millones de euros bajo gestión y presencia en 14 países. Su gama de producto abarca desde renta fija hasta renta variable, estrategias sistemáticas, retorno absoluto, inversiones alternativas y soluciones multiactivo también. Así que, si os parece, entramos ya en el meollo del asunto, este entorno tan complicadísimo en el que estamos ahora y en el que estoy convencida de que, bueno, pues Juan Ramón nos ayudará a aclarar un poco más, aunque solamente sea desde un punto de vista conceptual, qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer. Pues bueno, la primera pregunta, Juanra, es pues bueno, precisamente en el contexto de este entorno en el que nos encontramos, que por un lado es inflacionista, por otro lado se nos une una situación tan complicada como es la guerra con Rusia y el consiguiente impacto que puede tener tanto en el crecimiento económico como en las bolsas. Todo esto preocupa muchísimo a los inversores y también a aquellos que no son inversores, pero que se están planteando invertir precisamente para batir a la inflación, ¿no? Para no perder poder adquisitivo, ¿no? Entonces, antes de nada, ¿qué es lo que ha provocado que se despierte esta inflación, Juanra? ¿Es exclusivamente culpa de Putin y de las materias primas o qué nos ha llevado hasta aquí? Sería muy oportunista y ventajista a decir que es Putin. Venimos de una situación donde los bancos centrales están inyectando una cantidad de liquidez, de dinero, están echando madera al fuego, para que se me entienda, del nivel de 22 billones, o sea, 22 veces el PIB de España. O sea, los balances de los bancos centrales han puesto muchísimo dinero encima de la mesa. Lo han hecho además en un entorno donde los tipos de interés han sido cero o negativo, que esto lo que quiere decir es que a mí me penalizan por ahorrar y me incentivan a pedir prestado o a asumir riesgo. Y eso todavía genera más liquidez. Si a todo esto le añadimos el COVID, o sea, la inflación es un porcentaje, no es una verdad absoluta de lo que suben los precios este año respecto al pasado. Si venimos de una situación de ralentización muy brusca, donde hay un exceso de todo y los precios se resienten y de pronto hay una recuperación muy brusca, entra dentro de lo normal que exceso de liquidez de los bancos centrales incentiva a todo el mundo a pedir prestado y encima una recuperación muy brusca y muy agresiva de todas las partes del mundo a la vez. Empezó China, pero hemos seguido ya desde que yo nací, que tampoco soy un teenager, no teníamos una situación donde Estados Unidos, Europa y China crecieran todos a la vez por encima del 4 o 5% y China del 10%. Entonces, ese ha sido, vamos a decir, el caldo de cultivo.
Luego, en los últimos meses, el por qué los bancos centrales han pasado de hablar de inflación temporal a ya no citarlo o de ser temporalmente permanente, en Estados Unidos es por un tema también de segunda ronda, o sea, suben los precios, se exige subida de salarios, mucha gente se ha retirado del mercado laboral con el COVID, ya había una falta de mano de obra cualificada y eso ha generado mucha inflación en Estados Unidos, más incluso que en Europa, pero en Europa ahora tenemos el problema ruso, que no es solamente petróleo y gas, no es solamente energía y con todas las manifestaciones que está habiendo estos días no es baladí, pero también son metales preciosos, metales industriales, níquel, platino, paladio, aluminio, que son claves para la industria, por ejemplo, del automóvil, y además son materias primas agrícolas. O sea, es el tema ruso, que sea un tema tan transversal de todo tipo de materias primas, en un entorno donde todavía China sigue creciendo fortísimo y hay problemas de suministros y de fletes y esto lo complica más, es un poco el caldo de cultivo. O sea, Banco Central Europeo, COVID y tipos de interés ultra bajos, caldo base, salarios en Estados Unidos y una inflación transversal a todo tipo de materia prima, lo que hace a día de hoy y, por supuesto, el conflicto y la invasión de Ucrania agrava todo muchísimo, pero es esta conjunción de estos 5 factores lo que hace que hoy tengamos un muy serio problema de inflación. Y bueno, eso en cuanto a la inflación, pero ahora tenemos sobre la mesa otro concepto que es el de estanflación, en el que incorporamos ya un poco encima estas preocupaciones sobre el crecimiento económico. ¿Podrías explicarnos un poquito más qué es esto exactamente de la estanflación y cómo nos puede tocar el bolsillo, ¿no? ¿Cómo nos puede afectar como ahorradores o como inversores? Esta inflación es el mayor drama para el inversor, porque no hay crecimiento y hay mucha inflación. Cuando no hay crecimiento y hay mucha inflación, se produce un escenario que lleva el nombrecillo de represión financiera, o está muy asociado, y es que ya no es solamente el problema de que no se crezca, sino que como no se crece, los bancos centrales tienen una cierta reticencia a subir los tipos de interés. Si no se sube tipos de interés, pero tenemos una inflación del 5, 7, 10%, lo que está ocurriendo es que alguien que tenga sus ahorros en el banco cada año, esos ahorros no son remunerados a prácticamente nada, pero por efecto de inflación va perdiendo paulatinamente poder adquisitivo. Si tenemos los tipos de interés a 5 años en el entorno del 1 y tenemos unos niveles de inflación que probablemente a 5 años estén en torno al 3%, pero a día de hoy son del 7%, cada año estamos perdiendo un 3-4% de poder adquisitivo. Si uno lo lleva a 10 años, para tampoco exagerar demasiado, pues en 10 años te han fundido la mitad de tu poder adquisitivo y te has quedado, ¿sabes?, boquiabierta. Ese es el problema. El problema es cuando hay esta inflación, no hay crecimiento, pero hay mucha inflación. Como no hay crecimiento, no suben los tipos de interés, no se remunera el ahorro y ese ahorro cada vez va perdiendo valor porque cada vez tiene menos representatividad y te permite hacer menos cosas. Y en 10 años te han fundido la mitad de tu poder adquisitivo. Esa es un poco la gran amenaza y lo que un poco la consecuencia obvia de un escenario de represión financiera para el ahorrador no es que te metan solo la mano en el bolsillo y te manguen la mitad de lo que tú tienes para poder hacer lo mismo que quieres hacer hoy, sino que te obligan a asumir que no arriesgar tiene mucho riesgo. O sea, te obliga a decir, bueno, ya no es que yo diga, es que para que no perder ese poder adquisitivo me tengo que ir, en términos tenísticos, es como si a Rafa Nadal le dicen que se tiene que ir a la volea siempre con el segundo servicio cuando tiene contracturas. Pues no es precisamente el mejor entorno para arriesgar, pero no arriesgar ahora tiene riesgo. Así que ¿qué es esta inflación? Inflación sin crecimiento. ¿Cuál es el problema? Que genera represión financiera, que quiere decir que te mangan la mitad de tu poder adquisitivo y encima te obligan a arriesgar aunque no quieras para no perderlo inevitablemente. Bueno, menuda situación. Bueno, comentabas, Juanra, que precisamente para intentar sortear este entorno inflacionista, los bancos centrales bueno, pues estaban preparándose para la subida de tipos, pero ahora que la situación ya no es de inflación, sino de estanflación, pues o sea, no pueden nadar y guardar la ropa, ¿no? Bueno, ya ha habido una subida de tipos, pero
el Banco Central Europeo a lo mejor ya no tiene tantas previsiones de hacerlo o lo hará con mucho más miedo. O sea, ¿cuál crees que va a ser la estrategia de los bancos centrales ahora? ¿O qué pensáis desde GAM al respecto? Esa es una grandísima oportunidad porque y es verdad que hay el pecado de etnocéntrico. O sea, hay un alto nivel de estanflación en el mundo desarrollado, pero no es así en los emergentes. Tenemos situaciones donde en China se está creciendo y se crece fuerte. En Asia hay muchos ejemplos, o en Latinoamérica también, donde la situación es muy distinta. Y también hay una enorme dispersión entre los bancos centrales. No es lo mismo la Fed, que ya ha dicho voy a subir 0,25 o 6 veces este año y probablemente otras 3, a Europa, que ha dicho, uy, veo un fuego tremendo, pero ya si eso el año que viene vamos a apagarlo. De momento lo que vamos a hacer es decir que hay fuego, pero no En el se futuro de Rusia esperan. nos toca más de cerca, ¿no?, que a Estados Unidos. Claro, y tenemos una inflación subyacente, la que excluye los precios de la energía, y una presión salarial muchísimo más baja, como casi todos los que nos están escuchando pueden notar. No hay muchos de nosotros que vayamos este año a nuestro jefe o a nuestra jefa y decirle que te mereces una subida de 10 o 15.000 euros porque tú lo vales. Todo el mundo en ese sentido en Europa es menos agresivo de lo que está siendo en Estados Unidos. Y luego en China todo lo contrario, están incrementando política monetaria, están inyectando liquidez. Así que hay una tremenda dispersión entre bancos centrales, es peligroso generalizar y esa dispersión genera enormes oportunidades. No es lo mismo, por ejemplo, en Europa lo que puede hacer el Banco Central Europeo o Banco de Inglaterra de lo que puede hacer el Banco Central Sueco, por poner algún ejemplo, o el Banco Central Suizo. Y luego también es verdad que en otros muchos países, no sé, el ejemplo de Brasil, donde los tipos de interés ya están en el 11, 11,5. O sea, ya han subido muchísimo los tipos de interés y te permite ahí tener un nivel que está muy por encima de la inflación. O sea, así en bonito se habla en torno entonces de tipos de interés reales positivos. Me preguntaban, ¿hay que invertir en China y en Brasil? Son zonas muy interesantes y luego lo comentamos más en profundidad. Dejemos las preguntas, si te parece, para que no perdamos el hilo de la entrevista. Si te Muy parece, bien. dejamos las preguntas, aunque la gente, por supuesto, puede ir dejando todas las dudas o las preguntas que vaya teniendo a través del chat. Si te parece, las acumulamos mejor para el final, para el turno de preguntas de los asistentes, y así pues hacemos esta primera entrevista como más conceptual y Fenomenal. ya entramos a resolver las dudas particulares. Una cosa que te quería pedir, precisamente para poder entender un poco cómo le afecta a un ahorrador todas estas disquisiciones bueno, de la política monetaria y de lo que pueden llegar a hacer los bancos centrales, que como estabas comentando, no es lo mismo lo que hace la decisión que está tomando el Banco Central Europeo, que lo que ha hecho la Reserva Federal, que lo que están haciendo los bancos centrales en los países emergentes. Pero en todo caso, para que la gente lo entienda, cuando eres un inversor en renta fija, cuando eres un inversor, me refiero, en fondos de renta fija, ¿cómo te afecta una subida de tipos? Porque la renta fija, pues no todo el mundo es muy consciente de cómo funciona, no todo el mundo es consciente de que es un activo que cotiza y de que como cotiza, pues le afectan según qué noticias, ¿no? Entonces, esta subida de tipos a los que ya está afectando a los fondos de deuda que tengan deuda americana y que afectará eventualmente a los que tienen deuda europea, etcétera, ¿qué impacto tiene en la renta fija? Los inversores tienen que entender, lo primero, que la renta fija ni renta ni es fija. Ese es el primer mantra que se tienen que meter en la cabeza. A día de hoy, los que están hipotecados están de enhorabuena, de momento, pero los ahorradores, los que invierten en cualquier tipo de activo de renta fija, tienen que asumir que la rentabilidad sin riesgo, que la marca del bono alemán, significa pérdidas anuales de menos 0,5 si no quieres asumir ningún tipo de riesgo divisa ni de riesgo país y te refugias en lo más defensivo. Menos 0,5 cada año, pues ya uno se puede hacer la idea de lo que es. Ese es el entorno del que se parte. Luego, dependiendo del tipo de riesgo que se asuma en renta fija, pues se pueden conseguir retornos muy atractivos, se puede intentar más o menos sobrevivir y paliar la situación, pero ese es el escenario. O sea, yo creo que es importante dar el primer mensaje, decir, oye, ¿hay algún producto muy conservador donde yo no asuma riesgo y pueda sacar un 2-3% sin sustos? No lo hay. Y por eso también es el segundo consejo muy importante, es que cuantos más tipos de renta fija distintos, menos riesgo. O
sea, ahora más que nunca, como no hay ese 2% sin riesgo, hay que buscar distintas tipologías y luego hablaremos más en profundidad. ¿Qué significa que suban los tipos de interés en renta fija? Que pierdes dinero. Eso, para que lo entienda todo el mundo, con dibujillos se puede entender mejor, pero para que todo el mundo lo visualice, la renta fija se parece a cuando te compras un coche. Tú te compras un coche, en el momento que lo sacas del taller, el día 1 ya no es nuevo, o sea, ya no es tan líquido como cuando se emite, y eso tiene un coste, ¿vale? Que uno pues puede decir, bueno, pues yo me compro los coches directamente el tercer mes. O sea, pero como salga un modelo nuevo o como salga un bono con un tipo de interés más alto, tu coche sigue siendo tu coche y puedes ser feliz con tu coche a vencimiento. Pero es verdad que si se lo quieres vender al que puede comprarse un coche nuevo un poquito más molón que el tuyo y con algo más de potencia y más chulo, pues tendrá que aceptar una pérdida porque es menos atractivo que el nuevo modelo que hay. Así funcionan los bonos y la renta fija. A vencimiento tiene el valor que tienen, tú te has comprado un coche que durante 10 años te puede hacer feliz, pero si te compras un coche y sale al día siguiente un bono con un interés más alto o un coche más chulo, tu coche o tu bono pierde valor respecto a la novedad. Y no quiere decir que haya perdido la capacidad de llevarte durante 10 años, sino quiere decir que si se lo quieres vender a alguien en el mercado, ese alguien te va a pedir un peaje por comprar tu coche menos molón y menos nuevo y no el nuevo bono con más cupón. Eso, traducido a los fondos o a cualquier activo de renta fija, la gente tiene que entender, cuando suban los tipos de interés, es previsible que pierda dinero, cuando bajan los tipos de interés, es previsible que gane dinero. Si solo estoy asumiendo ese tipo de riesgo. Lo bueno que tiene la renta fija es que, pues, como yo creo que como cuando uno va de restaurantes, esa es la receta básica, ¿vale? Pero luego hay muchos sabores, cocinas y tipos. Y algunos te pueden gustar más o menos, y alguno te da más sabor y alguno te puede crear una indigestión. Lo que es importante también es entender que dentro del universo de renta fija hay muchísimas opciones y muchos tipos de riesgo distintos que a día de hoy sí te pueden ofrecer rentabilidad mejor que simplemente estar tomando decisiones de inversión ligadas o dependiendo de lo que hagan los tipos de interés. Bueno, y aquí simplemente aclarar que efectivamente la inmensa mayoría de los fondos de renta fija pues bueno, pues apuestan, como si dijéramos, a esa revalorización de la renta fija en los mercados secundarios. Es verdad que hay una pequeña parte de los fondos de renta fija que tienen una estrategia muy específica que se llama buy and hold y cogen esos bonos, se los guardan y esperan hasta el vencimiento, ¿no? Sería como el que se compra el coche y no se lo quiere vender a nadie y lo disfruta hasta el fin de sus días. Pues le da igual que salgan otros coches mejores porque está encantado con el suyo y sin más. Pero no es la estrategia que se suele utilizar en renta fija. La inmensa mayoría de los fondos de renta fija que todos conocéis lo que hacen es bueno, pues intentar acertar con los bonos que se van a revalorizar en el mercado secundario, igual que las acciones. Y precisamente por este efecto que está comentando Juanra, pues cuando se producen noticias como esta, como la perspectiva de una subida de tipos o la propia subida de tipos, pues esto afecta negativamente en el precio y se refleja, por tanto, en el valor liquidativo del fondo. Pero hay otras cosas que afectan también al precio, ¿no? No solamente es la subida de tipos. O sea que en este sentido, pues como bien dice él, se puede diversificar, se puede bueno, pues apostar por otro tipo de estrategias dentro de la renta fija y, por supuesto, también en otros tipos de activo con los que se puede conseguir rendimiento pese al entorno tan complicado en el que nos encontramos. Hablando como estamos de inflación, Juanra, y en un contexto de subida de tipos, es inevitable pensar en un activo que son los bonos ligados a la inflación. Que bueno, pues hay quien piensa que siguen siendo atractivos y hay quien piensa que a lo mejor pues ya no son tan atractivos porque el precio ya está recogiendo cualquier atractivo posible o cualquier posible subida de tipos, o sea, perdón, cualquier posible subida de inflación. ¿Podrías explicar de todos modos, aunque sea para que tengamos claro el concepto, ¿no? A nivel formativo, qué son los bonos ligados a la inflación, cómo funcionan? ¿Y cuándo pueden ser atractivos, ¿no? ¿Cuándo puede ser atractivo invertir en un fondo de bonos ligados a la inflación? Respecto a un bono o a un fondo de bonos normal, los bonos ligados a la inflación es un activo que te paga un cupón tristón por darte la posibilidad de compensarte con la inflación que finalmente haya, menos la inflación que se descuenta el día que la compras. O sea, repito, si un bono normal te da un cuponcillo
¿sabes? Del 1,5, pues en un bono ligado a inflación el cuponcillo es del 0,5. O sea, es un cupón tristón, pero si la inflación que se espera hoy para final de año es del 6 en Europa, pues si finalmente es del 8 ganarías, pero si la inflación es del 4 y no del 6, que es lo que ahora mismo se pueda descontar, pierdes. Y además es un producto muy, muy sensible cuando se pierde mucho si suben los tipos de interés. Entonces, un bono ligado a la inflación hay que comprarlo cuando no hay inflación, o cuando todavía no hay inflación, o cuando esperas mucha más inflación de la que ya hay. Y además te encomiendas a tu credo para que no suban los tipos de interés. O sea, para comprar un bono ligado a inflación en un buen momento, aunque es contra natura, hay que comprarlo cuando no hay todavía mucha inflación ya descontada. Es sobre todo pensando en esa idea de decir, por si hubiera repuntes que todavía no hay, yo lo compro para cubrirme. Pero no hay que comprarlo cuando ya se descuenta mucha inflación y no hay que comprarlo cuando suben los tipos de interés. Y por eso es un instrumento muy para inversor profesional e institucional. ¿Hay algún tipo de solución que reduce ese riesgo de que suban los tipos de interés? Pero a día de hoy, con los niveles de inflación que se descuentan ya, no digo que esté agotado, pero claramente ahora es un instrumento muy para profesionales. No es el instrumento que te va a servir para cubrirte del riesgo de inflación. La inflación ya está. Si miras cuáles son las expectativas de inflación, a un año las expectativas ya son altísimas. Es verdad que a 2, 3, 4 años todavía las inflaciones no son muy altas y uno podría pensar que todavía ahí pueda quedar cierto margen. Pero ese margen es estrecho comparado con el dolor estomacal que te puede generar si suben los tipos de interés dentro de 2, 3 o 4 años. Así que a día de hoy, la gente, el inversor que no sea súper profesional, que no sea un fondo de pensiones, que no tenga un horizonte de inversión a 20 o 30 años, se puede cubrir mejor con fondos de materias primas, con productos que lo hagan bien si suben los tipos de interés. Hay otras herramientas más útiles o dentro del mundo de los derivados con inflation swaps que el fondo o los bonos ligados a la inflación, y en nuestra casa tenemos, o sea, no es crítica, pero el mensaje tiene que ser muy claro. O sea, si no eres un inversor muy profesional, muy institucional o estás muy asesorado, hay que tener mucho cuidado con los bonos ligados a la inflación ahora mismo. Uh-huh. Y bueno, yendo ya ahora sí al meollo de la cuestión, Juanra, en este contexto tan complicado que tenemos de esta inflación, los inversores que tengan un perfil conservador, que tengan una cierta aversión a las pérdidas, claro, tienen muy pocas alternativas, ¿no? ¿Tú qué les aconsejas? ¿Cuál es vuestra visión en GAM en un escenario como este? ¿Crees que son más atractivos los fondos de renta fija con algún enfoque específico? Antes hablabas de que a lo mejor en los mercados emergentes la situación es distinta, o quizá unos fondos multiactivo que tengan margen de maniobra para adaptarse, ¿no?, a este entorno tan cambiante, o qué puede hacer un inversor conservador en los tiempos que corren. Sí, lo primero, y no es una obviedad, o sea, ahora sí que hay que estar muy asesorado porque necesitas hacer cosas distintas. Y esto no es un tema que se haga por placer, pero es muy importante que el inversor entienda que la sencillez no tiene que ver con simplicidad a día de hoy. O sea, me explico. Una bici, todos entendemos cómo funciona, pero nadie se pone a bajar una gran montaña con un ser querido en la cestita simplemente porque la bici es sencilla y entiende cómo funciona. O sea, ahora mismo estamos en un entorno de mercado donde el panorama es complicado y hay baches y hay curvas. ¿Dónde se puede ganar dinero en un entorno de esta inflación o sobre todo de mucha inflación? Porque todavía hay dudas de si va a haber esa ralentización o nos vamos a ir a recesión. De momento, lo que es obvio, están subiendo, hay un problema de inventarios muy serio en materias primas. Probablemente el tema de materias primas siga siendo una temática interesante, pero una derivada que no está tan descontada y que sí que es atractiva es los que producen las materias primas. Esos países se están poniendo morados. Sus superávit comerciales, en tanto en cuanto uno dice yo no le voy a comprar el trigo a Rusia o el petróleo o el gas, pues hay otro que va a vender petróleo, gas, trigo, soja, y que se puede llamar Brasil. Y en ese sentido, los países emergentes que producen materias primas son una de las temáticas que se está mirando y además tienen tipos de interés muy alto. Y lo que hay que hacer es buscar fondos que cubran el posible riesgo divisa
o una apreciación muy fuerte del dólar. O sea, fondos de renta fija emergente de países que produzcan materias primas con coberturas de divisa, no con hard currency, sino coberturas de divisa, esa es una opción muy válida. Otra opción muy válida es que siga habiendo mucha liquidez, así que los fondos de fusiones y adquisiciones de empresas que se quieran fusionar amigablemente, que lo anuncien y que no sean monopolísticas, también están ofreciendo cuponcillos, por decirlo así, de 300, 400 puntos, 3-4%, que es una rentabilidad decente, con sus riesgos, pero decente. Tercera idea que ahora mismo es bastante útil es también pensar en qué productos lo hacen bien cuando suben los tipos de interés. Y ahí dentro de la categoría de renta fija están los fondos de Global Macro de renta fija. Global Macro lo que quiere decir es que sacan partida de las diferencias entre los bancos centrales de un país y otro, entre las divisas de un país y otro, y sobre todo pueden decir cosas como, mira, si hay inflación, yo creo que va a haber más inflación en Noruega o en Suecia, porque son economías más pequeñas y que producen materias primas o son más sensibles a la inflación que puede haber en Alemania. Y esas diferencias se puede sacar partido. Es un poco como en términos de fútbol, uno no sabe si la Liga la va a ganar el Madrid, el Barça o el Atleti, pero tú sí sabes que a 12 meses es muy probable, y que me perdonen, que el Atleti quede por delante del Rayo, el Madrid por delante del Getafe y el Barça por delante del Español. Y me quedo con las diferencias, no apuesto a qué país va a tener más inflación, sino quién va a tener más o menos. Y luego también en la parte de renta variable lo que se está trabajando a día de hoy en torno de esta inflación es en dos cosas. ¿Qué sector es el que tradicionalmente lo hace muy bien cuando hay subidas de tipos de interés e inflación? Porque sus clientes no son tan sensibles a eso, pues los fondos de bienes de lujo. Porque casi todo el crecimiento, el 90%, les viene de Asia, que no tienen esta inflación, y además lo hacen muy bien porque las subidas de precios no les afecta tanto a ellos. O todo lo que tenga que ver con los nuevos polos de crecimiento asiáticos, esos no están expuestos ni a inflación ni a falta de crecimiento, y por eso es un poco por lo que vemos que la renta variable asiática, esto ya en mínima dosis, porque lo que el inversor conservador ahora tiene que hacer, y para que se me entienda, es más que dime un fondo que sea maravilloso, es más un poco estilo poquito, cual pimentón, pero de riesgos que sean muy distintos, pero que tengan mucho potencial. Obviamente con el pimentón, si te pasas, te cargas el guiso, o sea, con el picante. O sea, cuando hablo de un poco de renta variable de lujo o renta variable asiática, es que a veces es mejor mucho liquidez y un poco de riesgo duro, aun en poca dosis, que no ese riesgo que nos creíamos que no tenía riesgo con un fondo multiactivo. Porque claro, si haces un fondo multiactivo de renta fija y renta variable, y la renta fija tienes el problema de la subida de tipos de interés y la renta variable es la normal y corriente, pues estás haciendo un sándwich sin jamón y sin queso. Y en ese sentido hay que tener cuidado también y en tono también es mea culpa, porque todas nuestras casas normalmente nos gusta vender como este es el fondo maravilloso que hace un poquito de todo y tú no te preocupes que va a acabar bien. Eso a día de hoy es muy complicado. O sea, hay ideas en renta fija emergente con coberturas, en fusiones y adquisiciones, en fondos de bonos climáticos, que ahora en el post-Ucrania va a ser una de las temáticas y las necesidades grandes de financiación que va a haber, que habrá mucha demanda, en temas de global macro, en todo lo que tenga que ver con lujo y con Asia. Bueno, pues mirad cuántas ideas nos ha dado Juanra para ir tomando nota y para ir condimentando ese guiso, a ver si salimos adelante. Una de estas ideas, hablábamos, era el tema de las materias primas, ¿no? que, bueno, son uno de los activos por antonomasia que mejor se comportan en entornos inflacionistas, etcétera. De hecho, en lo que va de año, una de las categorías de Morningstar de fondos que mejor lo hacen son precisamente aquellos ligados a las materias primas. Pero claro, aquí surge la duda de siempre. El que quiera entrar ahora ya entra tarde, ya entra caro. Y por otro lado, ¿para qué tipo de inversor están recomendados los fondos de materias primas o al menos en qué dosis? Porque al final son activos muy volátiles y yo no sé hasta qué punto, por mucho que haya que condimentar el guiso, pues puede ser una especia quizá demasiado picante, ¿no? Un poco de cuscús. A ver, lo primero, hay que distinguir lo que es fondo de empresa minera o empresa petrolera, que eso es renta variable puro y duro, y en ese sentido no aporta mucho al guiso, de lo que sería fondo de la materia prima física.
Cuando invierta alguien en materias primas, sobre todo si no eres muy agresivo, o sea, si lo que intentas, los pesos razonables son en torno al 5, máximo 10%, o sea, lo normal es que sea un 5%, y lo interesante es que sean fondos que mezclen materias primas no perecederas, o sea, las que no se pochan, petróleo, gas, industriales, materiales preciosos, con las agrícolas, con las perecederas, con todo lo que tiene que ver con trigo, soja, ganado, porque estas son claramente tendenciales y estas son contratendencia o son mucho más estacionales. O sea, fondos que sigan al Bloomberg Commodity Index como referencia o fondos que mezclen materias primas energéticas, industriales, metales preciosos y agrícolas. Lo bueno que tienen es que son cada una de su padre y de su madre y que entre ellas además se diversifican un montón. O sea, lo que haga el trigo con respecto a la soja no se parece un huevo a una castaña, y dentro del trigo lo que haga el trigo en Estados Unidos con lo que haga el trigo en Europa tampoco, y dentro de Estados Unidos lo que haga el trigo en Chicago o en Utah o en cualquier otro mercado es muy distinto. Entonces, si vamos a invertir en materias primas, lo primero, fondos de los muy diversificados que no cometan el error de decir cuál es el más rentable a 5 años, porque eso depende de lo que haya hecho o haya dejado de hacer el petróleo, sino buscar ese tipo de producto súper diversificado. 5 o 10%. Y respecto a si han llegado tarde o no han llegado tarde, si uno mira la rentabilidad del año, parece que sí. Si miras los últimos 5 años, por no exagerar, estamos en el minuto 10 de partido, o sea, quedan otros 80. El castigo que llevaba las materias primas era enorme y en ese sentido, no por la subida actual, estamos hablando de entrar caro o barato. ¿Qué es interesante e importante entender? Si los inventarios fueran altos y hubiera mucha materia prima guardada, pues sería otra historia, pero es que no la hay. O sea, cualquier incremento de crecimiento o de conflicto bélico más largo de lo esperado, ahora mismo no es lo que vale ya una fanega de trigo, sino lo que se puede llegar a pagar porque el supermercado no se te quede vacío. Ese concepto es importante. Si uno quiere o es más profesional, de los que nos estén escuchando sean más profesionales, cuando uno ve los precios de la materia prima que nos dicen en el telediario, eso es un poco para entretenernos. O sea, ese es el precio del spot, del contado de hoy. Pero las materias primas no solo se invierten el precio de hoy. Cualquier fondo de materias primas compra materias primas a precio de hoy, a 1 año, a 3 años y a 5 años. O sea, se diversifica también por cuánto vale el gas hoy y cuánto vale dentro de 3 años y dentro de 5. Y ahí se ve que, con excepción del gas, que está carísimo y por eso están todos como locos por quitarlo, da igual el vencimiento que mires, y el gas sí que sería muy sensible a si se termina, y esperemos que sea pronto, el conflicto de Ucrania, el gas sí que puede sufrir una bajada muy brusca y muy drástica. Pero en cuanto a petróleo, en cuanto a metales industriales y sobre todo en cuanto a agrícolas, que no se planta trigo y soja de la noche a la mañana, ahí la oportunidad sigue teniendo todo el sentido y hay un potencial significativo. Pero por eso es tan importante que busquen fondos muy diversificados por tipo y por vencimiento y que lo hagan en materia prima real y no en minera. ¿Y qué dirías del oro? Que es otro de los grandes favoritos en épocas, bueno, en épocas ya no solamente de inflación, sino de inestabilidad de todo tipo, ¿no? Parece que el oro es el refugio por antonomasia, histórico incluso. ¿Crees que el oro puede ser atractivo desde un punto de vista inversor o para meterte en otras materias primas más diversificadas y más interesantes? Tienes otro activo, pero es menos intocable de lo que ha sido hasta ahora. Me sentí el otro día un poco abuelo cebolleta dando clase en el máster, porque lo que tú muy bien dices, que es con lo que hemos sido educados todos nosotros, las nuevas generaciones son las criptos. Se está demostrando que las criptos no son el refugio antiinflación por la limitación que aparentemente la había, sino un activo de riesgo. Y el oro tiene un poco el hermanito. O sea, si en el mercado hay alegría, aunque haya inflación, el oro no está siendo ese hedge de inflación que se esperaba. Está siendo ese hedge de inflación cuando hay caídas en los mercados, porque todo lo que tenga que ver con criptomoneda está muy relacionado con me endeudo, pido prestado y meto la pasta en criptomonedas. Y cuando hay volatilidad, deshago y devuelvo y estas caen. Por entenderse, el oro es un activo interesante como cobertura si estamos en un mercado de bolsa tristón o bajista, pero no es una cobertura inmaculada, no es un obligado, no es esa ropa de armario, ese basic que tienes que tener en el armario, porque si no uno no puede
no es tan intocable. Y luego hay otro temilla que no es baladí. Si Rusia tuviera problemas, Rusia ha entrado en el conflicto con 2.290 millones, toneladas de oro. O sea, es uno de los activos que potencialmente podría salir a vender en un momento determinado. O sea, y por eso es otra vez tan importante la diversificación. O sea, ¿tiene sentido el oro como hedge contra inflación? Sin lugar a dudas, sí. Mucho más si el mercado es bajista, sí, siempre y cuando Rusia no se dedique a soltar sus reservas de oro, los 2.300 toneladas que tiene de oro guardadas, porque en ese sentido, pues efectivamente sí que se podría producir un cierto sell-off. O sea, activo interesante con una rentabilidad riesgo aceptable, pero no para volverse loco. O sea, no para, yo qué sé, venirse arriba y llenarse el colchón de lingotes. Bueno, y yéndonos ya a lo que es la renta variable, Juanra, que ha dado grandes sustos en los últimos meses, con las grandes alegrías que había dado anteriormente. Y especialmente tras la invasión de Ucrania, que bueno, ha generado un clima de incertidumbre pues muy grande, ¿no? Tanto a nivel político como económico, como por supuesto bursátil. ¿Qué pensáis en GAM que va a pasar en general con los mercados de renta variable, con la renta variable como activo? Y luego, al margen de esas tendencias que vosotros podáis apuntar con respecto a la renta variable, pues qué mercados o qué sectores creéis que lo pueden hacer mejor. Algunos ya nos lo has apuntado hasta ahora, pero bueno, si nos pudieras hacer un poco esta foto resumen de la renta variable. Venimos de 10-12 años de subidas espectaculares y en ese sentido, bueno, ha sido por lo de Rusia, podría haber sido por cualquier otra cosa. El que se deshaga algo de riesgo, el que haya caídas, pues ha permitido que las valoraciones se ajusten. Ahora están en un precio razonable. La duda es un poco el tema de conversación hoy. ¿Va a haber o no esta inflación? O sea, los earnings, los ingresos que hoy se están descontando, son sostenibles los próximos 24 o 36 meses, porque si eso es así es una oportunidad de compra, pero si nos metemos en un entorno de recesión, pues el barrio o el panorama va a ser muy distinto. Entonces, a día de hoy, desde el punto de vista de renta variable, consejos útiles o prácticos, lo que está siendo más significativo no es la discusión entre value y growth, entre empresas que tengan simplemente basen su crecimiento en expectativas en realidades de balance o en el puro crecimiento. No es un tema de value growth. A día de hoy tiene mucha más preponderancia y fortaleza empresas o fondos que basen su estrategia de inversión en que las empresas sigan generando ingresos y crecimientos muy por encima del coste de la deuda en este entorno de mercado. Y son esas empresas que tienen los crecimientos más globalizados, que se benefician más muchas veces del crecimiento asiático, que tienen todos los modelos de producción más internacionalizados. Ese roce por encima de WACC, en terminología técnica, esa capacidad de incorporar tecnología disruptiva ya no en el sector tecnológico, sino en sectores no tecnológicos, que te permita uberizar o crecer exponencialmente tus ingresos y reducir la estructura de costes por Big Data y por inteligencia artificial, es un poco una de las temáticas. Y luego la segunda temática es que, nos guste o no, todo este conflicto ruso acelera otra realidad, y es que el polo de crecimiento se va más a Asia. La relación que tiene Rusia con Asia, con India, va a ser mucho más grande que hasta ahora. El crecimiento de China después de las últimas medidas de Xi Jinping espectacular, y sobre todo la RCEP, la nueva región comercial, hace que Asia sea un poco, empieza a ser el centro del mundo en términos de crecimiento, y por lo tanto hay que mirar con mucho cariño esa región, y ahí es donde estamos prestando más atención en renta variable. Y bueno, luego dejando un momento aparte este tema de los mercados y de esta inflación, por conocer un poquito mejor a GAM, a la gestora para la que trabajas, Juanra, ¿nos podrías comentar muy brevemente cuáles son los fondos estrella de la casa y darnos una breve pincelada de cada uno para que sepamos un poquito, bueno, pues qué son o qué valor añadido tienen? Cuando digo fondos estrella, me refiero a, por ejemplo, los fondos que tengáis que sean superventas. Lo digo porque hay veces que cuando se os pregunta a las gestoras de fondos estrellas cómo tenéis que elegir entre vuestros hijos, ¿no? Es que son todos, bueno, pues a lo mejor los que veas tú que son más representativos de la casa, los más superventas, los más demandados, para que veamos un poco qué tipo de productos tenéis y os conozcamos mejor.
Sí, o sea, en Gama tenemos 112 hijos, o sea, hay 112 fondos. En ese sentido, uno le pierde cierto cariño. Y además, yo creo que además, estando hoy delante de inversores particulares, el primer mensaje es: los fondos son herramientas, no son ni buenos ni malos. Son herramientas que tienen su escenario bueno y su escenario malo, y cualquier nombre o cualquiera que venga a decir que un fondo es maravilloso y es un fondo estrella, pues puede acabar estrellado si no se da cuenta que un martillo no sirve para sacar clavos, sino sirve para meterlos. Y el destornillador sirve para lo que sirve y no vale para otras cosas. Pero dicho esto, lo que más éxito ha tenido en GAM históricamente, y sobre todo en los últimos años, dentro de lo que es renta variable, somos muy potentes en renta variable europea y en asiática. En renta variable europea por el control factorial, o sea, por evitar esos problemas entre value growth, y en Asia precisamente por entender que no es un tema de China sí, China no. En China hay sectores ganadores y sectores perdedores. Y hay sectores que China quiere mandar a Camboya, a Tailandia, y serán ganadores en Camboya, pero no en China. O sea, no es tanto un tema de megatendencia per se, sino entender que China ya tiene un trabajador medio de 54 años y no le interesa crecer al 9%. Entonces, renta variable asiática y renta variable europea han sido un poco las dos banderas en lo que es la parte de equity. Y en renta fija somos muy potentes donde los ETFs no son eficientes. Lo que más éxito ha tenido ha sido los fondos de renta fija de crédito inmobiliario residencial estadounidense, y todo lo que tiene que ver con renta fija emergente. Porque ahí es verdad que en GAM tenemos como el café, solo, con hielo, cortado con leche. O sea, tenemos muchas tipologías y según como a cada inversor le gusta el café, pues así se le sirve. Muy bien. Bueno, y otro de los rasgos distintivos, ¿no? o característicos de GAM como gestora es que os sentís comprometidos con la inversión responsable, que bueno, es una tendencia que en los últimos años ha hecho furor en el mundo de la gestión de activos, hasta el punto de que hoy yo creo que todas las grandes entidades, todas las grandes gestoras lo han incorporado, ¿no? entre sus rasgos más característicos. ¿Por qué crees tú, Juanra, que se ha producido este auge de la inversión socialmente responsable? ¿Crees que es más una cuestión de demanda del cliente por cuestiones éticas o que verdaderamente aporta eficiencia en términos de rentabilidad-riesgo? En GAM como casa suiza lo hemos tenido fácil porque al final ha sido prácticamente ADN de la casa, y en ese sentido forma parte no solo de nuestra oferta de productos, sino a nivel corporativo y transversal, a nivel de producto y a nivel de servicio, y por eso se trabaja tanto los temas de formación. Hemos vivido muchas etapas en todo lo que es inversión socialmente responsable, y hemos vivido varios ciclos. Vivimos el de 2005, 2006, 2007, donde vivimos un enamoramiento parecido al de ahora. El de ahora es distinto porque ya no es tendencia. Ahora mismo es absolutamente transversal, es un marco absolutamente indiscutible en el que se cimenta toda la inversión, no solamente por la parte de la comunidad inversora, sino por el propio Banco Central y por toda la regulación, y es una exigencia a día de hoy. Así que tanto como si la apoyas, como es nuestro caso, como si no, para que todo el mundo entienda, es difícil nadar contra corriente, y ahora mismo la corriente ya no es una moda, no es un tema de mareas de 2 semanas, es la nueva normalidad que ha venido para quedarse. Dicho esto, también es verdad, para ser justo, que todo lo que tiene que ver con medio ambiente amigable, todo lo que tiene que ver con prácticas socialmente responsables, normalmente tiene un sesgo hacia tecnología, porque es más limpio lo tecnológico que lo no tecnológico, y sobre todo en las fases últimas de los ciclos alcistas de renta variable es mucho más fácil convertirte en creyente, porque todo lo que ha sido la inversión temática ligada a temas climáticos o a temas medioambientales tiene una alta componente tecnológica, y esa alta componente tecnológica tiene beta alta, o sea, lo hace bien cuando los mercados de renta variable suben. Cuando todo esto se da la vuelta y los sectores más defensivos, utilities, petroleras, pues lo hacen mejor, es un poco, y la gente ya hubo en su momento, hay más dudas, pero hemos tenido tal alza de la tecnología y de todo lo que era limpio y tecnológicamente limpio, que ha ayudado, y oye, no, pues bienvenido sea si es así. Pero yo creo que ya en los últimos años se está trabajando mucho en que no es solo un tema medioambiental, sino es un tema de compromiso, de intentar
no solamente invertir en el que más limpia, sino el que menos ensucia, y trabajar mucho en ayudar a todas aquellas empresas que no han hecho sus deberes, en fomentarlas, incentivarlas para que así lo hagan, y se está trabajando mucho más en todo lo que es tener un impacto real a nivel de sociedad, a nivel de buen gobierno corporativo y sobre todo a nivel de mejorar entre todos una realidad que, como se está viendo, no es fácil. Desde que ha estallado el conflicto ruso, los incrementos de CO2 ya se han disparado un 6% y, por desgracia, ¿sabes? En este 2022 no estamos haciendo bien, así que toda ayuda es poca. Así que, un poco por resumir, ¿por qué ha tenido tanto éxito? Es porque las nuevas generaciones lo están exigiendo. Todavía yo creo que el inversor de mediana y alta edad no lo demanda tantísimo, pero los inversores institucionales, por un lado, lo consideran absolutamente obligatorio, las nuevas generaciones también. En los mercados alcistas se beneficia muy mucho, y yo creo que según va evolucionando cada vez más la inversión socialmente responsable, hacerla un poco más sensata y pragmática y no tan idílica, a entender que hay que enfangarse en mejorar al que no lo hace bien y no simplemente taparse los ojos y vivir de exclusiones, pues va a permitir que todavía llegue a más sitios, a más esquinas, y con la nueva taxonomía y la nueva regulación, pues es a día de hoy prácticamente obligatorio. Si los inversores lo piden, es además una exigencia del regulador el darlo. ¿Y vosotros cómo lo hacéis en GAM? Porque al final lo de la inversión socialmente responsable, pues todas las gestoras o un gran número de ellas se adscriben, ¿no? Un poco a este concepto o a esta filosofía, pero no lo hacen de la misma manera. O sea, hay algunas que tiran de criterios de exclusión, otras que lo incorporan dentro de la propia gestión de los fondos y tienen analistas que verdaderamente miran eso, u otras que a lo mejor utilizan... O sea, que hay muchas formas, ¿no?, de aplicar este Sin enfoque. duda. ¿Vosotros cómo lo hacéis? Sí, o sea, nosotros veníamos haciéndolo de la manera que yo creo que es más razonable y responsable, que es hacerlo a nivel corporativo transversal para cualquier tipo de producto o estrategia dentro y fuera de la compañía. O sea, un equipo independiente que reporta directamente al CEO, que tiene acceso a las distintas bases de datos, fuentes y tipologías de activos dentro de lo que es el mundo de la inversión socialmente responsable. Cuando vas a trabajar a nivel de productos, no ser el más ambicioso o el más pulcro o el que más vuela en enuco a per se, porque tan importante es llegar a, por poner un ejemplo muy concreto, llegar al punto de carbon neutral, de no emisiones de CO2 2050 y cumplir todos los hitos hasta 2030, como también hacer que esa gestión del cambio sea eficiente y no excesivamente inflacionista, para no destrozar también a nivel social a unas cortes y a unos segmentos de la población que a lo mejor no pueden pagar ese cambio. Y eso tampoco es baladí, y por desgracia ahora el conflicto ruso nos está poniendo la obligación de tener que hacerlo, y lo estamos viendo en inflación. Así que lo que se ha hecho siempre es, hay una serie de criterios excluyentes que por supuesto no son discutibles a nivel de maltrato infantil, de discriminación de la mujer, de uso de armas químicas o destrucción masiva, pero a partir de ahí nosotros a nivel de casa siempre se ha trabajado en todos los productos en un tema de best in class, de intentar mejorar y de hacer mucho engagement y de poner muchos números a las cosas para tomar conciencia de cuánto es, cuánto no es, y cuando te entrevistas con el management, ayudarle a entender dónde está y cómo mejorar. Y luego tenemos unas 16 estrategias que sí que son escrupulosamente socialmente responsables, que es todos los que cumplen la normativa artículo 8, artículo 9, no toda la gama, pero es verdad que para el que diga, oye, no me basta con que seas best in class, yo quiero que seas escrupulosamente, pues esa necesidad se cubre. Y lo que trabaja mucho GAM, yo creo que en ese sentido es una diferencia, es en no solo hacerlo por un tema de producto, de interés corporativo, sino también dedicar mucho tiempo a la formación, al compromiso social, a ayudar a los inversores institucionales a que entre todos cometamos menos errores compartiendo know-how y técnicas de gestión avanzadas, en realizar cursos de banca privada o apoyarnos en la bolsa, en el MIT, en la Universidad de Oxford, en muchas entidades, para compartir ese conocimiento con terceras entidades y hacer
eventos conjuntos que ayuden a comprender y abrir las puertas del sector financiero, y sobre todo trabajamos mucho en educación infantil, en educación pues asociar cocina con finanzas para que todo el mundo lo entienda, en hacer seminarios para personas que no han accedido al mundo financiero, pero que tienen todo el derecho a entender qué es, para qué, ¿vale? Y cómo funciona cada cacharrito financiero que le venden. Y en ese sentido, una grandísima cantidad, por no decir masivo, de nuestro humilde presupuesto de marketing se dedica a eso, a decir, no solamente es un tema de producto, si no somos capaces de ser una sociedad que nos arruine, que no comprenda los mercados financieros, tarde o temprano será malo para todos. Si damos formación y no nos compran, pues tarde o temprano será bueno para nosotros, aunque inmediatamente no lo sea. Y en ese sentido, en Madrid, en Santiago, en Montevideo o en Nueva York, lo primero que hacemos siempre es trabajar con la sociedad, en el sentido en que, no sé, hemos dado sesiones de formación en la Marina, en una iglesia, hemos dado en mercados, hemos dado disfrazados de cocinero o con corbatas. O sea, parte de nuestro compromiso social es que llegue el conocimiento financiero, que es casi más importante, a aquellos colectivos que por discriminación social, educativa o poder adquisitivo no han podido acceder a la formación financiera, y en ese sentido el compromiso es real. O sea, ahí sí que no hay taxonomías ni palabras bonitas, ahí o estás o no estás. Bueno, y como parte de vuestro compromiso con la educación financiera, pues aquí te tenemos hoy, ¿no? Ayudándonos a entender un poquito mejor todo esto de la estanflación y los mercados y qué es lo que podemos hacer. Bueno, pues pasamos ya, si te parece, Juanra, a la última pregunta, y luego abrimos el turno de Muy bien. preguntas de los asistentes, que ya nos han ido dejando algunas en el chat. No te preocupes, que cuando abramos el turno de preguntas ya las voy leyendo yo en voz alta y vamos repartiendo juego. La última pregunta que te quería hacer es, ya mirando un poco hacia el futuro, que el presente está un poco turbulento, mirando hacia el futuro, ¿qué oportunidades veis en la casa? ¿Qué tendencias creéis que van a ser más jugosas, más interesantes? ¿El metaverso, las criptomonedas o no sé, de todas estas cosas que están sobre la mesa y que podrían ser tan relevantes, ¿no? en el futuro? ¿Cuáles son las que más os convencen y cuáles, pues a lo mejor no son tan interesantes como puede parecer? Me gusta lo del metaverso y las criptomonedas, y me meto en el charco igual excesivamente, pero por mojarme. Yo creo que es importante, sobre todo cuando hay una nueva tecnología, todo el mundo pues tiene subidón, ¿no? Y hablas del metaverso y dices, wow, eso es Matrix, eso es el futuro, el que no esté ahí será un loser. Y no digo que no, pero tanto el metaverso per se como las criptomonedas, yo creo que los inversores tienen que entender que a medio y largo plazo se parece un poco más a la infraestructura eléctrica o telefónica o a las autopistas. O sea, por supuesto que tener a Red Eléctrica Española o a Telefónica o a las autopistas del Estado son importantes, pero el business no es lo que hace, o sea, no es el peaje de la autopista, ¿vale? Que es un negocio y tiene su importancia, sino es lo que transportas por esa autopista. ¿Vale? Cuando se habla de criptomonedas, parece que la criptomoneda es un fin en sí mismo y no es más que un medio de pago y no lo que pagues. Y cuando se invierte en criptomonedas, yo creo que no me equivocaré si de las 1.700 que hay, 1.650 quiebran. En ese sentido, no digo que las otras 50 no tengan mucho valor, y sí que es verdad que cuando se habla de criptomonedas, más vale que sean aquellas que tengan smart contracts, o sea, que dentro de su diseño permitan incluirse regulación, aquellas que tengan algo de stablecoin, que tengan una cierta relación con todo lo que sea algún activo real y no sea simplemente un tema de oferta y demanda que se pueda parecer a los tulipanes o a alguna agencia de viajes, y que es muy importante que sea cada vez más proof of stake, o sea, que el minado, la unión de cadenas, sea ecológicamente amigable, porque como se haga a través de servidores, pues ya hemos tenido la experiencia. O sea, en criptomoneda, la criptomoneda es un medio de pago muy importante, pero esas tres condiciones van a ser básicas para ver cuáles ganan, cuáles no. El metaverso no deja de ser una gran autopista digital en un mundo virtual que será fundamental, pero el negocio no va a estar por ahí. Cosas que yo creo que son útiles a partir de ahora es entender bien que la tecnología ya no es patrimonio del sector tecnológico, que todos los sectores, hoy aquí nosotros, es pura tecnología. ¿Quién nos iba a decir hace
bueno, en MyInvestor siempre habéis sido muy pioneros, pero que íbamos a tener, o sea, que iba a poder estar delante de 100 personas hablando digitalmente desde cualquier parte del mundo. O sea, la disrupción que genera la tecnología en sectores no tecnológicos y la dispersión que genera entre ganadores y perdedores vendiendo pizzas, cafés, en bancos, en cualquier cosa, eso es lo que genera una enorme oportunidad y por eso yo creo que una de las tendencias importantes es sacar partido de esa dispersión, que la tecnología ya no es patrimonio de un solo sector, que es transversal, y eso es, yo creo, una de las grandes temáticas que hay. La segunda temática que yo veo muy importante es que va a pivotar el eje de crecimiento y el polo de crecimiento en el mundo. O sea, el RCEP, la región comercial que forma hoy China con todo lo que es el sudeste asiático, con Australia, Nueva Zelanda, Japón, más todo lo que le viene ahora, por desgracia, porque Rusia va a orientarse hacia India, hacia Irán y, por supuesto, hacia China, siendo su mayor tenedor de bonos, hace que cambie el centro. Y en ese sentido, por supuesto, Europa, con la creatividad que tenemos y la capacidad de vivir bien, tenemos mucho que vender y la seguridad que en nuestros países tendrá futuro. Pero hay que empezar a mirar a Asia y no hablar de emergentes, como si fuera, ¿sabes? Sino todo lo contrario, esos ya han emergido. Y luego yo creo que en temas también de tendencia hay que aceptar que cada vez va a haber más tipos de riesgo distinto. O sea, el que los tipos de interés estén cero ha hecho que mucha gente pida prestado dinero y asuma un poco de riesgo. Y cuando hay volatilidad, deshago y devuelvo. O sea, muchas veces comprar Zloty por corona noruega, small cap suizas, renta fija emergente brasileña y bolsa americana puede ser casi lo mismo. Es lentejas con chorizo, con verduras, con tocino, o sea, distintos tipos de riesgo, pero son lentejas. Entonces, creo que vamos a ir a un mundo donde es más multiproducto, donde cada vez más va a tener más importancia el utilizar también técnicas de gestión que te permita quedarte solo con el tipo de riesgo que te gusta y no ser un tanto renta fija, renta variable y sobre todo poder invertir también en todo tipo de activos reales, además de financieros y que las carteras se sofistiquen y por eso creo que otra de las tendencias clarísimas va a ser el asesoramiento y la educación. O sea, creo que la inversión en educación es de las cosas que tienen todavía más potencial y un poco son esas tres grandes cosas. Creo que es mucho más importante eso y sobre todo la creatividad y la gestión de contenidos que el metaverso en sí. Creo que es más importante ver dónde la tecnología se empieza a aplicar y no la tecnología per se. Y creo que Asia a día de hoy debe formar parte casi más del core de nuestras carteras. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Juanra. Esto enlaza precisamente con una de las preguntas con las que vamos a comenzar en el turno de preguntas de los asistentes, que vamos a ir leyendo ya algunas de las que nos han ido dejando en el chat y precisamente una que nos han dejado, de hecho muy al principio, mientras estábamos con esta entrevista, era en relación con, bueno, pues con qué posibilidades tiene un inversor particular para posicionarse en mercados como China o Brasil, porque han ido saliendo a lo largo de la conversación y comentabas, bueno, pues que podían tener mucho potencial, hablabas de China, hablabas también de China, pero en según qué sectores, etcétera. ¿Qué puede hacer un inversor que quiera beneficiarse de este tirón que pueden experimentar China y Brasil? A día de hoy en España cualquier inversor tiene 18.000 fondos de inversión desde 10 euros. O sea, el acceso es increíble lo que han hecho las plataformas de fondo, lo que habéis hecho todas las entidades financieras para poner al acceso de cualquier tipo de inversor Bueno, una todas oferta de no, productos. Juanra? Todas no. Todas no, pero que Algunas, es algunas. algunas desde 10 euros, otras desde 1.000.000 euros, No, pero con pero tienes toda arquitectura, la no, en razón. serio, con No, es arquitectura verdad, abierta, tienes toda la razón. Es muy difícil, muy ojalá, tough. ojalá que todo el mundo, Desde, o sea, ojalá de verdad que todos los bancos abrazaran la arquitectura abierta y pusieran una gama amplia de producto a sin disposición duda, sí, sí. de todo el mundo. Pero bueno, tú y yo sabemos que no es así, que de momento solo algunas entidades tenemos arquitectura abierta y ofrecemos una gama, vamos, que... Para todo patrimonio. O sea, yo creo que el tener la posibilidad desde 10 euros, desde 100 euros, el poder acceder a una oferta de productos y activos tan brutal es a veces hasta abrumador, pero existe. O sea, cualquier inversor puede tener a través de MyInvestor acceso a cualquier tipo de producto, puede invertir desde Brasil a China, desde el Polo Norte a Sudáfrica, sin ningún problema y de una manera diversificada. Es bueno hacerlo a través de fondos
porque si mañana tiene un problema el que te vende el fondo, el que te lo gestiona, al final tus activos están protegidos, están separados y en ese sentido el invertir a través de fondos es absolutamente indiscutible. O sea, cuando dicen, no, es que a mí no me gustan los fondos. No, es que los fondos no te pueden gustar o no gustar. Es como decir, yo es que cocino sin cazuela. Bueno, pues alguna barbacoa puedes hacer, pero lo lógico es que tengas un recipiente porque si no, los ingredientes no los puedes mezclar y la liquidez te quemas o se te escapa. O sea, el fondo es como una cazuela, invertir a través de fondos es absolutamente obligado. Y luego a partir de ahí, pues a día de hoy se puede invertir perfectamente y hay tantísimas tipologías de fondos que puedes afinar perfectamente tus preferencias. Por responder a tu pregunta, China, uno puede invertir en renta variable, en renta fija, solo con hielo cortado con leche. Lo que vemos interesante ahora mismo de China no es tanto invertir en fondos de renta variable china únicamente, y somos mucho más cautos en fondos de renta fija china porque tienen mucha exposición la renta fija china al sector inmobiliario. Lo que vemos más interesante ahora mismo es entender que en China ellos ya quieren ir a un valor añadido más alto, entonces se van a quedar con determinados sectores y van a deshacerse de otros. Va a haber una enorme dispersión y dentro de los sectores habrá grandes ganadores y grandes perdedores porque cada vez más las políticas de Common Prosperity están forzando eso. Entonces vemos que la inversión en China es mejor hacerla a través de Asia, de entender qué sectores en cada uno de los países de Asia van a ser ganadores cuando Asia sea una nueva región comercial de referencia y no olvidarse de Japón, que parece como el patillo feo, y tampoco es solo invertir en Japón, pero Japón cada vez más en los últimos 5 años tiene mucho de tecnología y tiene mucho de China indirectamente, sobre todo en determinadas estrategias. Eso es lo que vemos interesante, fondos que inviertan en Asia, en esas nuevas megatendencias, pero no en la megatendencia temática per se, porque lo que puede ser winner en tecnología en China es todo lo que tenga que ver con B2B o con negocios tecnológicos que no implique tenencia del dato del particular, que eso China ya ha dejado clarísimo que no lo va a permitir. Pero eso puede ser un boom en India. Entonces hay que entender bien en cada país de Asia cuál es la tendencia ganadora, qué sectores son ganadores y perdedores y sobre todo entender y seguir muy mucho lo que diga Xi Jinping a día de hoy, porque eso condiciona. En China ahora mismo tiene sentido todo lo que huela a cambio climático, todo lo que sea tecnología B2B, todo lo que tenga que ver con mayor valor añadido, con robótica, y no tiene tanto sentido sectores industriales que pesan mucho en los índices, que contaminan más y que poco a poco los van mandando a otros países. En Latinoamérica, el tema en Brasil es lo contrario, es renta fija, porque los tipos de interés en Latinoamérica están tan arriba que puedes comprar renta fija latinoamericana y en vez de contra dólar, hacerlo contra otras divisas que te reste la volatilidad del dólar. Y eso en casa uno no lo puede hacer, pero existen fondos que mezclan los dos tipos de renta fija que hay, local y hard, y te meten el paquetillo de coberturas para que la divisa no te genere una indigestión y puedas maximizar agarrar todo el cupón que puedas, pero no tener tanta volatilidad con la divisa. Y esa es la temática clara que vemos ahora mismo para Brasil, en general para la renta fija emergente latinoamericana. Bueno, entiendo un poco de lo que comentas, que a la hora de posicionarse en estos mercados, mejor con productos de gestión activa que no indexándose. Lo digo porque alguno de los asistentes comentaba el Hansen, el índice tal, el índice cual. Bueno, pues a la hora de hablar entiendo de tus palabras, que precisamente hay que pescar esas oportunidades, ver qué sectores, ver qué compañías, en función de, además, este riesgo regulatorio es tan importante en China que es tener esa cintura también, ¿no? Para poder escoger las compañías adecuadas. Luego, aclarar también, hablabas de local currency, hard currency, aclararle a los asistentes pues la divisa local, y hard currency sería el euro y el dólar, básicamente. Fondos que combinan emisiones emitidas tanto en moneda local como en moneda fuerte, en moneda extranjera, para contrarrestar un poco, ¿no?, esta volatilidad en la divisa. Y luego, otra pregunta que nos hace, ya por cerrar el tema Asia, Juanra, otra pregunta que nos hace un asistente es entonces sobre la estanflación. Asia no va a tener esta inflación la vamos a tener los países occidentales, pero no Asia, o sí la va a tener, o qué perspectivas hay.
Por empezar por la última, Asia han dejado muy claro que van a crecer a ritmos del 5,2, del 4,9, del 5, 5,5 es el último dato de referencia y tienen todavía tanto margen de política monetaria, de bajada de tipos de interés, tienen tanta capacidad todavía para poder seguir estimulando el crecimiento que, como todo en la vida, todo puede ser, pero a corto plazo ni está ni se le espera esta inflación en Asia y tienen mucho más controlados los efectos de segunda ronda, los salarios. O sea, en ese sentido, los repuntes de inflación son mucho menos agresivos en Asia, lo estamos viendo y por eso tienen muchísimo menos riesgo de esta inflación a día de hoy de lo que pueda tener Europa, si llega a tenerla, y Estados Unidos. Así que en ese sentido, todo tiene riesgo y todo es posible, pero rentabilidad, riesgo o probabilidad de esta inflación en China infinitamente más baja de lo que hay en el resto del mundo desarrollado. Y luego, dentro de China estamos viendo una dispersión enorme. O sea, la misma acción que cotiza en Hong Kong y en Shanghái o en Shenzhen, hay veces que hay diferencias de 40%, porque el inversor internacional entra mucho a Hong Kong porque no tienes tanta regulación y el local entra mucho a acciones A y B de Shanghái y Shenzhen. Cuando cotiza una en las dos, claro, no es lo mismo el sentimiento del inversor local, que comprende mucho mejor lo que llaman como prosperity, como habla Xi Jinping, del inversor internacional, que cada vez que oímos prosperidad común nos huele a comunismo extremo y cada vez que oímos reforma en tecnología pensamos que toda la tecnología es mala y cae un 80%. O sea, se está viendo unas diferencias enormes y por eso yo creo que no es un tema de Hansen o un tema de MSCI, es un tema mucho más de puro stock picking intrasectorial. O sea, es un tema verdaderamente de gestión activa y para decidir si activa o pasiva, yo creo que siempre es mejor mirar el comportamiento del 20% de acciones mejores, el comportamiento del 20% de acciones peores. Si la diferencia es muy grande en torno a gestión activa, cuando todo hace lo mismo, gestión pasiva. Pero ahora la dispersión hasta en el S&P es enorme. Y cuando hablamos de local y hard, que lo explicabas fenomenal, local emerging normalmente lo emiten los países que son los buenos de la clase. O sea, a un país que le prestas en su divisa es porque se suele portar bien. Los hard currency no tienen riesgo de divisa, pero son los que se portan más de la clase. Mezclar a los dos suele ser una buena idea porque son dos tipos de riesgo distintos y lo que es importante en emergentes es no comprar renta fija emergente contra dólar, porque cuando hay riesgo, el dólar sube. Entonces, cuando compras un activo de riesgo, es importante no comprarlo contra dólar y por eso es por lo que tiene sentido local. Compra a los buenos, aunque tienen volatilidad de divisa. Hard, a los malillos, pero tienen mucho cupón y no tienen riesgo de divisa. Y coberturas para minimizar el riesgo de divisa de los primeros y hacer que sea una solución más conservadora. Muy bien. Y yéndonos a otra pregunta que te hacen, Juanra, preguntan si es buena idea pasar la parte de la cartera que está invertida en renta fija, en fondos de bonos, pasarla a monetarios. Porque más quiero recordar que a lo largo de la entrevista hay un momento que has mencionado, mira, puede llegar a merecer la pena en un entorno como este prescindir de renta fija, ponerse en liquidez y darle un toque de renta variable a tu cartera, incluso renta variable diferentes composiciones, sesgos, sectores, mercados, que no a lo mejor esa renta fija que tiene un escenario tan complicado. ¿Es así o lo matizamos? Si hablamos de renta fija, euro, defensiva a medio plazo o largo plazo, o sea, la parte de si es el bono alemán a 5 años, ¿sabes? O a 7 años o a 3 años, sí. O sea, no, en ese sentido sí. Pero la renta fija a día de hoy tiene tantos matices, o sea, lo que puedes hacer en renta fija corporativa, lo que puedes hacer en renta fija que tenga exposición a otros países, a otras divisas, lo que puedes hacer en activos que sea renta fija de un país contra otro. O sea, yo creo que la renta fija a día de hoy tiene tantas soluciones. Antes decía 6 o 7 y podría seguir. O sea, todo el tema de la renta fija de residencial, inmobiliaria en Estados Unidos, con lo que han subido los precios, imaginaros, el que tenía una hipoteca cada vez es más pequeñita y tiene una casa que vale un montón más. O sea, el riesgo crediticio que tiene es muy bajo. O sea, yo creo que lo que hay que hacer en renta fija es, si alguien me dice, oye, ¿qué prefiero? ¿Renta fija, euro, medio plazo? Pues mira, ¿sabes? Para perder 10 puntos básicos menos, pero tener riesgo de subida de tipos de interés, pues para eso mejor monetario. Pero es que hay tantas rentas fijas, casi, no sé, si hay algún valenciano,
como tipos de paella en el resto de España, que todos lo llamamos paella y cuando vas allí te dicen eso es arroz con cosas. Vale, pues, ¿sabes? Yo tendría mucho arroz con muchas cosas. En renta fija lo que hay que hacer es tipos de renta fija muy distintos, no tan tradicionales, pero hay 7 o 8 que aportan valor y que tienen más valor que los monetarios. Y High Yield, por ejemplo, que no sé si lo hemos llegado a mencionar a lo largo de la presentación de hoy, como también veis buenas perspectivas para High Yield. El high yield, si es americano, hay que mirar de reojillo a la energía y lo que haga o deja hacer el petróleo y el gas y el fracking. Entonces, en ese sentido, ahora están de enhorabuena. El high yield europeo es mucho más ligado al sector industrial, siderúrgico europeo, y ahí hay que tener más cuidado porque la liquidez es más estrecha y con el tema de materias primas es más sensible. Pero no es precisamente el momento más atractivo. Creo que en fondos de fusiones y adquisiciones se tiene un yield parecido o un cupón parecido a lo que tienes en el high yield. Yo ahora más que high yield habría que hablar medium yield o low yield. Es yield y todo lo que tiene yield aporta, pero yo creo que en este momento del ciclo también hay que meterlo en el paquete del pimentón o las especias. O sea, un poquito sí, pero con mucha moderación y a ser posible high yield global. No centrarse únicamente en el europeo, que mientras dure el conflicto ruso, más de una empresa industrial europea puede sufrir y las condiciones de liquidez del mercado high yield no son las mejores del mundo. También nos preguntan, por cierto, si vamos a compartir la grabación del webinar. Efectivamente lo haremos, lo repetiré de todos modos al final del webinar, pero bueno, ya os voy advirtiendo que sí, que efectivamente mañana en el blog de MyInvestor podréis encontrar tanto la grabación del webinar de hoy como el podcast, para aquellos que prefiráis escucharlo. A mí ahora se me ocurría, o sea, dentro de lo que es high yield, lo que no es tontería es todo lo que sea deuda financiera de banco estratégico que dependa del Banco Central Europeo. O sea, hay empresas como BBV Santander que tienen también sus tramos subordinados high yield, o bancos importantes o entidades que están respaldadas o supervisadas por el Banco Central de turno en Estados Unidos, en Inglaterra, Europa, que tienen rating high yield, pero que son empresas investment grade que están supervisadas por el Banco Central. Ese tipo de high yield es probablemente bastante útil a día de hoy, tal y como está el panorama, sobre todo con Basilea 4 y Basilea 5 forzando a los bancos a estar muy capitalizados, 3 veces más de antes de Lehman. Otra persona pregunta, al hilo del tema de los bonos ligados a la inflación y su sensibilidad a la subida de tipos, si podría tratarse de una estrategia a considerar ponerse cortos. Claro, ponerse cortos es apostar a la baja por un activo. Ponerse largos es apostar por su revalorización porque va a subir. Ponerse cortos es apostar porque va a bajar. Yo lo que sí que recuerdo es que nos has dicho que es un tipo de activo que mejor dejarlo para el inversor profesional o institucional, ya como para encima ponerse cortos. Pero bueno, por responder la pregunta, aunque sea desde un punto de vista conceptual, estratégico, ¿no? Porque hay veces que si tenemos claro que algo va a comportarse peor, pues es verdad que se puede plantear la visión bajista, que también se puede ganar en los mercados cuando uno tiene claro o piensa que algo va a caer, pues apostar por esa caída. En este caso en concreto de los bonos ligados a la inflación, ¿tú crees que, aunque sea en el campo de las ideas, tiene sentido esto de apostar a la baja? Cuando tú quieres hacer estrategias cortas con inflación, lo que tienes que hacer es cortos en los tramos largos de las curvas de economías o países que sean muy sensibles a inflación. O sea, se va a mover, estar corto, al final tú pagas por apostar a que algo lo haga mal. Entonces tienes que acertar rápido, ¿vale? O sea, no es simplemente como tengo el bono y ya subirá. Y eso tiene un coste. Tienes que hacerlo con un derivado que tiene un valor temporal y entonces necesitas tener razón y tenerla relativamente rápido y que el movimiento sea suficientemente grande. Y normalmente tampoco es tan agresivo el movimiento de inflación, sobre todo a estas alturas de la película. Es más interesante para estar cortos, mejor que cortos en bonos ligados a inflación, es cortos en los tramos largos de alguno de los países o de las curvas de tipos de interés que sean muy sensibles a si hubiera mucha inflación, cuál sería el país que los tipos de interés a largo plazo van a subir más rápidamente en menos tiempo si así ocurre. O qué divisa es la que sufre muchísimo si hay repuntes de inflación o hay un encarecimiento fuerte de las materias primas. Países como Turquía, Egipto son más vulnerables. Normalmente los trades de cortos de inflación se hacen más así que con bonos ligados a inflación que se mueven por tipos de interés reales y que son
más difícil es acertar con el timing y con la intensidad. Muy bien. Otra persona nos pregunta si en MyInvestor, dentro de nuestra plataforma de arquitectura abierta, tenemos fondos de renta fija emergente con cobertura de divisa. Os he puesto, espera, que creo que no lo he puesto para todos los asistentes. Espera, lo repito. A ver, ahora yo creo que sí. Os he puesto en el chat el link al buscador de fondos de MyInvestor. Yo creo que efectivamente tenemos que tener productos de estas características, pero... Hay 8 o 10 en la industria y como los tenéis todos, seguro que los hay. Seguro que están. De todos modos... Más que cobertura, lo bueno es local más hard más coberturas. No es cobertura pura, sino que el riesgo de divisa emergente no sea contra dólar. Si cubres todo el riesgo de divisa, te quedas sin cupón. Es que el riesgo de la divisa no sea contra dólar y me consta que tenéis en MyInvestor 10-12 fondos de esa tipología, así que están en buenas manos. Bueno, nosotros, aprovecho también para recordarlo, no podemos hacer recomendación de fondos y por supuesto, Juanra tampoco. Podemos daros pistas, claves, opiniones, tendencias y aclarar, por supuesto, todos los conceptos a nivel teórico, pero al final luego la selección del producto, eso sí que recae sobre vosotros, no podemos deciros, oye, pues invierte en este producto o en este otro. Os he puesto el buscador, podéis filtrar por área geográfica, por tipo de activo y también incluso por divisa, y luego en cada uno de los productos que os aparezcan podéis pinchar en la ficha y ver un poco cuál es la política de inversión. Si aún así hay algún producto que encaja con vuestras expectativas y que no encontráis dentro de nuestra oferta, nos podéis escribir y nosotros haremos lo posible por incorporarlo. O sea, nuestra oferta está creciendo constantemente y lo está haciendo en muy buena medida por sugerencias que nos hacen clientes de, oye, me gustaría invertir en este fondo, pero veo que no lo tenéis. Y lo incorporamos para que vosotros podáis invertir. O sea, que si hay alguno que os interese, ya sea de deuda emergente o de lo que sea, y veis que no está, pues nos lo decís sin problema y hacemos lo posible. De hecho, también estoy viendo preguntas en el chat, pues pidiéndote, Juanra, pues que recomiendes, pues que si fondos de renta variable, que les recomiendes fondos en este contexto. Me temo que no podemos poner a Juanra en ese y Le podemos no es bueno, además. Y que nos diga, bueno, pues estrategias claves a tener en cuenta, pero además yo creo que lo que está explicando es muy importante y es muy importante y nadie todo aquel que llegue hablando de un fondo en concreto y diga el nombre y se vanaglorie de él, comete una responsabilidad, porque mañana cambia el gestor, mañana pasa algo y la recomendación de hoy no es válido mañana. O sea, lo importante es que todo el mundo esté muy asesorado y que también cuando gusta una temática, pues busquéis 2 o 3 fondos de esa temática, porque, ¿sabes? Lo que os decía, o sea, no hay un martillo infalible, no hay un destornillador, no es un tema tanto del fondo estrella concreto, sino cada fondo tiene su riesgo y detrás hay personas que hoy están y mañana es lo más probable que estén, pero que ninguno de nosotros tiene la certeza como para venir, recomendar un fondo y pensar que eso va a ser bueno los próximos 3 años. Y por eso es tan importante que estéis asesorados, más allá del nombre de un producto cualquiera. Bueno, y sobre todo que los fondos son buenos en tanto en cuanto encajan con las necesidades de un inversor. O sea, lo primero que hay que hacer como inversores es plantearnos cuáles son nuestros objetivos financieros y en función de esos objetivos financieros, pues ya construir nuestra cartera, decidir cuál es el asset allocation, la distribución de activos que es más adecuada para la consecución de ese objetivo financiero, habida cuenta de nuestro nivel de tolerancia al riesgo, y ya una vez hecho eso, vale, pues podemos decir, venga, pues que entonces voy a invertir tanto dinero en fondos de estas características, tanto dinero en fondos de estas otras. Pero no hay un fondo que sea como el anillo único que le valga a todos. Ojalá lo hubiera, pero no es así. Por eso hay tantos fondos en el mercado, porque en realidad hay muchas necesidades muy distintas y hay muchos fondos porque vienen a cubrir todas esas necesidades. Y entonces tenemos que conocernos muy bien como inversores, ya no solamente a nosotros, sino a cuál es la meta financiera para la que estamos ahorrando, a qué plazo es, por ejemplo, qué necesidades de liquidez vamos a tener por el camino y ya en función de eso decidir el producto que más nos encaja. Una cosa que sí que podemos hacer, Juanra, es darles 2 o 3 pistas sobre cuáles son las claves más importantes a la hora de seleccionar un fondo de inversión. Por ejemplo, muy importante, no invertir, lo que se suele decir, no invertir con el retrovisor, no fiarse exclusivamente de la rentabilidad que ha tenido un producto en el pasado a la hora de invertir en él.
O si lo haces, si tienes en cuenta ese dato, que es un dato que se puede valorar entre muchos otros, pues por lo menos asegurarte de que has mirado la rentabilidad a diferentes plazos, te has asegurado de que esa rentabilidad ha sido consistente en el tiempo, que aún así no es ninguna garantía de que lo vaya a ser en el futuro, pero bueno, ya puestos a mirar ese dato, verlo a plazos distintos y poniéndolo siempre en relación con el riesgo que ha asumido ese producto y si ese riesgo ha ido a la par del riesgo que asumía su índice de referencia, etcétera. Y luego también hay que conocer a la gestora, no hay que ver solo los partidos que ha ganado, hay que ver, mira, me voy a meter yo en símiles futbolísticos que no tengo ni idea, pero ya no solamente es ver cuántos partidos ha ganado en el pasado, sino ese equipo de fútbol, bueno, pues qué jugadores tiene hoy, y si son buenos, y si son malos, y el entrenador, y qué tal es ese entrenador, porque al final lo importante no son los partidos que haya ganado en el pasado, sino los que va a ganar en el futuro, los que queremos que ganen, y eso los va a jugar con los jugadores que tiene hoy. Pues cómo es esa gestora, si esa gestora tiene expertise en esa clase de activo o no, o incluso el gestor, hay veces que hablamos de gestores estrella que podemos incluso leer entrevistas suyas, conocerle y decir, oye, pues yo me fío de que esta persona tenga experiencia a la hora de batir al mercado, ¿no? ¿Qué otras claves se te ocurren a ti, Juanra? Yo creo que es muy importante en cada fondo entender en qué escenario lo hace bien y trabajar mucho en enterarte cuándo lo hace mal. Por ejemplo, muchos de los fondos estrella en renta variable europea a 3, 5, 7 y 10 años lo han hecho muy mal en enero, febrero de 2016, octubre, diciembre de 2018 y lo han hecho especialmente mal en este comienzo de año. Porque han sido momentos de rotaciones factoriales, que decir, de movimientos bruscos de growth a value o de calidad a menos calidad. Entonces, entender, o sea, lo que es clave en la selección de fondos es entender de qué pie cojea cada fondo, o sea, cuál es el escenario malo y qué hace el gestor o cómo se ha comportado el gestor en ese tipo de escenarios. O sea, yo creo que le ponemos muchísimo interés en que el fondo lo haga bien o lo haga mal y muchas veces un fondo lo hace muy bien o mal porque acepta un tipo de riesgo que no se ha afectado. O sea, yo creo que entender bien, cada gestor es muy consciente de decir, oye, ¿qué tiene que ocurrir mal? ¿Qué tiene que ocurrir para que tú vayas mal? ¿Cuáles son los escenarios donde tú eres vulnerable? Y entender cuáles son esos escenarios para que cuando construyas la cartera, como muy bien decías, poder adaptarte de verdad y no tener el mismo tipo de riesgo. Porque voy a poner un ejemplo un poco tonto, pero hablaba antes, por decir fondos que he recomendado o estrategias que he recomendado para bien y no criticar a nadie. O sea, si invertimos en fondos de bienes de lujo y en China, alguien puede decir, pues no se parece nada. Fondo de bienes de lujo normalmente huele a Europa y a glamour y China huele a emergente y tal. Y es el mismo tipo de riesgo, porque ¿cuál es el gran riesgo que tienen los fondos de lujo? Que las clientes, el crecimiento de clientes, que el 90% viene de China, se ralentice. O sea, lo que es importante es entender bien, no, o sea, rentabilidades pasadas no es que no solo signifiquen rentabilidades futuras, sino que suele ser engañoso. Cada fondo tiene su riesgo y entender el tipo de riesgo, o sea, de qué pie cojea y cuándo lo ha hecho mal y comparar cuándo lo ha hecho mal, qué ha hecho el gestor y cómo se ha comportado y que no entre en pérdidas irrecuperables o que sea fiel a su estrategia o que luego haya recuperado justo cuando ha terminado ese mal periodo, es lo que de verdad es clave para tener una cartera equilibrada que de verdad uno pueda esperar de ella la rentabilidad riesgo que está acorde al perfil. Yo me centraría mucho en dedicarle tiempo a tu fondo no porque es bueno, sino cuándo lo va a hacer mal. Y bueno, otra pregunta que nos hacen es la diferencia que hay entre una cartera indexada y un fondo indexado. Bueno, pues un fondo indexado es un fondo que imita el comportamiento de un índice, de ahí su nombre, y una cartera indexada, que la llamamos cartera indexada por acortar, pero una cartera indexada es una cartera, un conjunto de fondos indexados. En una de las patas de negocio que tenemos en MyInvestor es un robo-advisor. En nuestro robo-advisor pues tenemos estas carteras con fondos indexados. Cada una de estas carteras está diseñada para un perfil de riesgo distinto. Bueno, pues estas carteras, como os digo, es una selección de 8 o 10 fondos y precisamente en esta selección de fondos con ese asset allocation, esa distribución, pues ahí está la gracia porque se adecúan perfectamente al perfil de riesgo de cada uno.
Un fondo indexado sería uno solo de los fondos que componen la cartera. Esa es la diferencia. O sea, en vez de cartera indexada, tendríamos que estar diciendo cartera de fondos indexados. Hay veces que pecamos por la brevedad de términos que a lo mejor a la gente que no está tan familiarizada pues le confunden. Y pasamos ya, si te parece, Juan, a la última pregunta, que se nos vaya un poquito de hora el webinar. Hemos hablado de Asia, hemos hablado de Latinoamérica, solo nos quedaba ya África por hacer el repaso completo. Nos pregunta un asistente por el mercado africano, si podemos esperar que algunos países sigan los modelos de crecimiento de los países emergentes. Cuando hablamos de África hay que distinguir tres partes. Sudáfrica es un animal completamente distinto, ya cada vez más dentro del mundo desarrollado que otra cosa, y nuestros equipos de gestión venían el lunes, llegaron de estar allí varias semanas de análisis y venían encantados, porque claro, lo que decía, es un grandísimo exportador de materia prima y entonces todo este escenario pues es súper beneficioso para Sudáfrica y el potencial, a poco que canalice todo ese flujo de inversión en mejorar un poco la infraestructura, los cuellos de botella y las ineficiencias del país, pues es realmente atractivo. Luego tenéis todo lo que es la zona norte, o sea, Egipto, Túnez, Marruecos, hasta Nigeria, si me apretáis, que eso es una clase media-baja emergente, entonces es un modelo de consumo bastante interesante y sí que es atractivo y bastante dispar. O sea, ahí los bancos, las petroleras, las telecos y en parte lo que es el consumo básico, el equivalente al IKEA nuestro, ¿sabes? Ahí tiene un cierto recorrido y es interesante, pero serían más sectores distintos, ¿sabes? Más de una economía que esos sí que pueden emerger, pero todavía a años luz del concepto emergente, pero sí, empieza a haber una clase media-baja y sobre todo uno mira con bastante ilusión cuando ves al ministro de Finanzas egipcio pues trabajar en el mercado de opciones y futuros o empiezas a ver cosas ahí que bueno, yo creo que todavía hay que tener un extremo cuidado, pero bueno, esa es un África, vamos a decir, que tiene un potencial y luego todo lo que es el África subsahariana y todo lo que es el centro de África es un trade, es una apuesta por materias primas pura y exclusivamente y sobre todo la liquidez es brutal y acceder ahí, pues Kenia tiene algo de profundidad de mercado, pero hay que hacerlo a través de ADRs y de mercados internacionales porque ahí la probabilidad de que eso emerja de una manera significativa en la próxima década es muy, muy bajo. O sea, sería pues un bonito sueño, pero que a día de hoy, desde el punto de vista de inversión, es demasiado agresivo y depende demasiado de lo que China pueda hacer o dejar de hacer en toda esa zona. Entonces, lo que es inversión interesante hoy, Sudáfrica, más táctico, si alguien tiene un poco ese deseo de megatendencia a largo plazo, es Northern África, lo que de verdad, y entre medias, pues ADRs en Londres o en Canadá te da exposición a las minas o a las temáticas que puedas encontrar en el Congo, en Mozambique o en cualquier otro país, hasta Kenia, de todo lo que sería la parte central africana. Muy bien, pues nada, ya vamos a ir finalizando el webinar de hoy. Simplemente recordaros, os lo comentaba antes, que la grabación del webinar va a estar disponible en el blog de MyInvestor, que se llama MyBlog. Lo vais a encontrar a partir de mañana, así como el podcast. Allí, en este blog, también vais a poder encontrar todo tipo de contenidos de educación financiera, todos los webinars que hemos hecho hasta ahora, podcast no solamente de los webinars, sino podcasts educativos, post de todo tipo de temáticas, no solamente de fondos de inversión, también de planes de pensiones, hipotecas, temas bancarios, temas de mercados, o sea, lo que es educación financiera desde un punto de vista más genérico. Tenéis glosarios, tenéis incluso hasta pasatiempos. O sea, es un blog en el que hemos intentado ser absolutamente multiformato, multicanal y lo más divulgativos posible, eso sí, porque entendemos que hay que ofrecer contenido incluso para aquellos que partan de una base muy, muy reducida. Y bueno, aún así, si os han quedado dudas respecto al webinar de hoy, algún tema que ronde la cabeza y se os ocurran las preguntas más adelante, ya sabéis que nos la podéis plantear a través de nuestras redes sociales o incluso podéis escribirnos al consultorio. En el blog tenemos un consultorio que se llama Hello My Investor. El email es hellomyinvestor@myinvestor.es y ahí podéis plantear todas vuestras dudas de educación financiera. E incluso podéis entrar a esta sección del blog y ver pues, qué dudas se han planteado en el pasado. Hacemos un recopilatorio todos los meses y vamos respondiendo dudas. Y nada más, simplemente pues agradecerte a ti
Juan Ramón Caridad, responsable para Iberia y Latinoamérica de GAM Investments. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer, de verdad, un placer y muchas gracias a MyInvestor. Enhorabuena por toda la labor de formación que hacéis, que es un lujo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Que paséis una buena tarde. Hasta luego.